Yo, Judas, estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. Y se escribo esta carta a todos los que Dios el Padre ama y ha elegido y que Jesucristo también cuida. Judas escribió esta carta a todos aquellos que el Padre ama, que el Padre ha elegido y que Jesucristo también cuida. Esa persona que el Señor ama, que el Señor ha elegido y que Jesucristo cuida, está a la par suya en esta tarde. ¿Por qué no le pega una sonrisa a esa persona y le dice, ¿ese eres tú? En la ocasión anterior, si usted recordará, para los que estuvieron el domingo pasado, comenzamos a estudiar esta carta muy poderosa, la carta de Judas. No Judas Iscariote, sino Judas el hermano de Jesús. Una carta que nos habla de los últimos tiempos. Debemos prepararnos para los últimos tiempos. Debemos estar listos para los últimos tiempos. No debemos ser negligentes sobre los últimos tiempos. Debemos saber sobre los acontecimientos futuros y debemos saber también nuestra condición, nuestro corazón, cómo debemos estar preparados para esos acontecimientos futuros. Y por eso es importante entender que hay una lucha espiritual, hay una lucha constante. Todos los días tenemos que levantarnos con una mentalidad guerrera, dispuestos a vencer todas las artimañas del diablo para que caigamos. Y hoy vamos a hablar cosas que me emocionan porque cada vez que yo estudio la palabra y yo soy bendecido al nutrirme la palabra, también me emociona ver cómo el Señor tiene cuidado de los detalles. Es decir, el Señor en su palabra nos enseña exactamente cómo es la condición de nuestro corazón y cómo debemos tener cuidado. Déjeme hacerle un breve repaso. La vez pasada leíamos, amados hermanos en Cristo, hace tiempo, déjeme ponérselo en pantalla, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen. Diga conmigo que luchen. Lo primero que les pide Judas es que luchen. Hay gente en la iglesia, hay que decirlo, que no quiere luchar. Hay gente en la iglesia que quiere ceder. Usted ceda el paso en la carretera, ceda el paso a una viejita, a un joven, a un peatón, ceda, pero no ceda al lugar, al diablo ni a la carne. No ceda, hay cosas que no debemos ceder. Y tenemos que entender que lo importante de esta carta es que está haciendo una advertencia a guerreros para que sigan luchando y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo. Hablábamos muchas cosas interesantes. Hablábamos, por ejemplo, algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra, en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó. O sea, no puede pensar que solo a ellos los va a castigar y que yo puedo tener relaciones sexuales prohibidas aún estando en la iglesia y pensar que no va a haber castigo. O sea, eso es, Dios advierte a tiempo. O sea, tú no puedes, lo terrible de esto es que Satanás sabe que el pecado sexual es adictivo y por eso es difícil, porque media vez Satanás logra que comas del fruto, entonces se vuelve algo difícil de vencer. Alguien usó Dios, bueno, más bien alguien usó el diablo. Alguien usa el diablo, a veces son compañeros, a veces son vecinos, a veces son familiares. Cuando uno está sin Cristo, uno tiene una mentalidad manejada por las tinieblas. La Biblia dice que estamos en el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Hay parientes que les dicen a los jóvenes varones que es bueno ir donde las prostitutas para que uno se haga hombre. Le deberían decir más bien, es bueno ir donde las prostitutas para que uno se haga fornicario. Eso sería más indicado decir, para pasearse en la mente de un joven. Eso sería lo indicado. Debería haber cárcel para ese tipo de gente que tiene esos pensamientos. Pero cuando entendemos los daños que hacen en un joven.
Pero ese es el trabajo de Satanás: matar, robar y destruir las generaciones. Entonces ataca en las cosas que obviamente sabe que pueden hundir al Hijo de Dios, y el pecado sexual es uno de ellos. Por eso esta carta, que habla de los últimos tiempos, nos advierte de algo que verdaderamente lo estamos viendo. Dice: por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Como usted no tiene pecado sexual, problemas de sexual, pues no hay problema, pero usted tiene que saber que nuestra lucha es real y no puede hacerse del ojo pacho, no puede distraerse, mirar para otro lado, taparse los oídos, ignorar, sino que por el contrario, aun si usted tiene una lucha en esa área, no hay nada más poderoso que buscar ayuda. Si ya han pasado mucho tiempo y usted no ha podido vencer, busque ayuda. La Biblia dice: confesaos uno a otro vuestros pecados para que seáis sanados. Hay gente que no es sanada porque Satanás lo tiene engañado. No, si yo saco esto, ¿qué va a decir de mí? Claro, busca una persona madura, una persona que no te va a señalar o criticar, pero sí te va a ayudar a salir de ahí. Por eso la Biblia dice, y la veíamos la vez pasada también, que Uzías, mientras buscó ayuda, fue prosperado, pero cuando se volvió orgulloso y él quiso hacer las cosas, ya no buscó al sacerdote, ya no buscó ayuda, entonces le fue mal y tuvo lepra, que es figura del pecado. Pero bueno, sigamos. Esto no lo podemos ignorar. Antiguamente en las iglesias no se hablaba de eso. Antiguamente eso estaba oculto. Habían temas tabú y no se hablaban, y la gente seguía con pecados ocultos y como que sin nada. Y después preguntaban: ¿y por qué no prospero? ¿Y por qué no prospero? ¿Y por qué otros prosperan y yo no prospero? ¿Por qué me va mal? Pero cuando sabes la raíz del asunto, a veces hay chicas que ven normal la fornicación porque tuvieron malos mentores, familiares que les dijeron que estaba bien irse con su novio a saber hacer qué. Y si salís embarazada, no importa, un hijo es una bendición. Les metían patrones erróneos, patrones equivocados, patrones para a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarle bueno. Usted tiene que tener cuidado. El único patrón que usted debe seguir es el de la palabra de Dios, porque esta no falla, esta es buena, agradable, perfecta, porque aquí está la voluntad de Dios, no lo que te pueda decir tu tía, la pícara. Hay que decirlo. Hay gente que es usada por el diablo, aún familiares nuestros. No la suya, su familia es calidad, pero yo le digo por la familia donde nos ha tocado a veces. Pero mire, de la misma manera, yo tenía un compañero, unos compañeros que por quererse sentir hombres, quererse sentir machitos, dijeron: vamos donde las prostitutas. No sé si le he contado, pero dijeron: vamos, y me dijeron a mí, como me veían el santo, porque no decía malas palabras, no fumaba, no chupaba con ellos, no porque fueran cristianos mis papás, sino porque mi papá era estricto y no me daba ese ejemplo. Y entonces mi papá era bravo, y cuando como siempre hay, ¿verdad? Los tipos que te quieren hacer inducir a algo, de cierta manera, para no sentirse ellos también mal, ¿me entiendes? Para tener cómplices del mal proceder. Recuerdo que mis compañeros dijeron: vamos donde las prostitutas, y el primero que se debe dar servicio que sea Ricardo, porque yo lo veo que es muy santulón. Y entonces, híjole, yo como no tenía a Cristo, yo dije: yo no siento paz de ir, me da miedo porque no sé cómo se hace eso, nadie me había explicado. ¿Y eso cómo se come? Pero tampoco podía decirles que no, porque como mi autoestima en ese momento no dicen: van a hablar de mí, y en la presión de grupo, entonces dicen: no, pues tengo que ir, ¿verdad? Hay que subirse al caballo. Pero como Dios es tan bueno, misericordioso, y pensó en Cheli, y yo dije: bueno, ni modo, si me toca. Pero yo les decía: mejor en mi cumpleaños. ¿Para qué ahorita en enero? Mejor en mi cumpleaños en abril. Yo veía: no, dale ya. No, hombre, así de celebraciones, decía yo. No, está bien.
Pero un amigo ahí que era de los pioneros dijo, está bueno que vaya el primo, otro compañero. Y fue el famoso primo y entramos a ese lugar de perdición y recuerdo que ahí estaban las chicas. Y recuerdo que todos pidieron una cerveza. Ahí estaban todos con su Suprema Regia Pilsener y ahí estaba yo con mi Fanta Colita. Perdón, era Fanta Naranja. Y poniendo, chistoso, uno agarró un cigarro y poniendo cara de machito, o sea, de adulto, ¿me entiendes? O sea, queriendo sentirse grandes, sentirse hombres. El diablo es tremendo, hermano. Y así muchas veces nosotros, por querer aparentar algo, cometemos errores garrafales. Dios tuvo misericordia de mí. Lastimosamente ese muchacho falleció en un accidente, y para bendición mía y de Chely, Dios tuvo misericordia, porque de repente un compañero dijo, ¿saben qué? Acaban de detectar que en ese lugar donde fuimos, una prostituta se enfermó de SIDA. Y entonces ya les dio miedo a todos. Y bendito miedo que ya nos impidió ir. Y gracias a Dios no. Porque la Biblia dice que el que se une a una mujer, dice Apocalipsis, que es una contaminación. Se vuelve una sola carne. Después tiene problemas. Es algo que Dios quiere evitar. Por eso, porque el pecado sexual, dice la Biblia, que no es como otros pecados. Hay que huir del pecado sexual, porque el pecado sexual es un pecado contra el templo. Entonces, si hay algo que tú debes poner prioridad en tu vida, es erradicar toda rastro o toda que se asome cualquier pecado sexual en tu vida. Debes contener tus ojos, debes buscar ayuda si has intentado por tus propias fuerzas y no has podido. Debes ser radical con este tema, por favor, si quieres que te vaya bien. Y ya vamos a darnos cuenta en la palabra por qué también Dios nos habla esto. Entonces, yo le estoy dándole un repaso. Hablamos de las autoridades y nos quedamos, recuerdo, si no me equivoco, hablamos de esto. Aquí nos quedamos. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín. Versículo 11. Quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Estudiamos los pasos de Caín, que mató a su hermano. Esta palabra que nos habla de los últimos tiempos nos muestra 3 espíritus que tenemos que rechazar y que pueden merodear la iglesia y el corazón de un cristiano. Es el espíritu de Caín, el espíritu de Balaam y el espíritu de Coré. La vez pasada hablamos del espíritu de Caín, que nos hablaba de alguien que se vuelve un asesino. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si no te amas con tu prójimo, es porque estás en el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Usted debe en modalidad dar mi vida. Cuando sabe un novio que está listo para casarse con su novia, es porque está dispuesto a dar su vida por ella. Porque la Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, chica, si el chico ahí con que sales, de repente aparece un marero y les pone ahí y grita, ¡ah! Y sale corriendo, dile, next. Pero si él mete su cuerpo ahí para que no te... eso está bueno, ahí sí, va por buen camino. Todo Superman, aunque por dentro le esté, ay Padre, ayúdame. Pero por lo menos te ama, dispuesto a dar su vida. Hablábamos la vez pasada cómo saber si odio a alguien. A veces no sabemos que el odio, ignoramos que el odio es un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. Y veíamos también lo delicado de
de odiar. El amor que Dios quiere es el que no es envidioso, tiene paciencia en todo, siempre es amable, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Antes, cuando usted estaba sin Cristo, se enojaba por cualquier cosa. Si usted es sacerdote de su hogar, en lugar de enojarse, antes sin Cristo nos enojábamos por cualquier cosa, ahora en Cristo nos alegramos por cualquier cosa. Se ponchó la llanta. No tengo para pagar. Como una película que vimos con Chely. Y un personaje que toda la vida estaba así sonriendo. Toda la vida sonriendo, ¿verdad? Como los cristianos. Pero dice, no nos distraigamos. Dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Hay gente que cuando viene temporada de política, aún estando en Cristo, aplauden a los malvados. Sino, usted no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y decíamos y terminábamos diciendo que el odio despierta rencillas. Y eso fue lo que tuvo Caín. El espíritu de Caín lleva odio, motivado por un orgullo, una envidia que tuvo de su hermano. Y el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. El odio produce más odio, el amor todo lo perdona. Me gusta esta versión, el lenguaje actual dice, el odio produce más odio, pero el amor todo lo perdona. El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Ahora, el segundo espíritu que veíamos ahí era el de Balaam. Usted sabe lo que pasó con Balaam. Esto es muy importante que nosotros como iglesia no ignoremos. ¿Alguien sabe quién era Balaam? ¿Un profeta? ¿Era un profeta de Dios? Veamos en la escritura qué pasó con lo de Balaam. Déjeme, son muchos capítulos, números 22 al 24 hablan de Balaam, pero déjeme a manera de caricatura ponerle en la pantalla un poquito de caricatura acerca de lo que pasó con Balaam para que lo entendamos más rápidamente. Resulta ser que el rey Balac de Moab resulta ser que contempló a los israelitas acampados cerca de su tierra y tembló de miedo. Había escuchado la historia de los hijos de Israel llamados hebreos y de su largo viaje a través del desierto. Habían ganado muchas batallas y habían derrotado a muchos enemigos. Ahora las 12 tribus de Israel y su líder Moisés estaban allí, y el rey señaló el campamento de los israelitas sobre las planicies de Moab y dijo: mirad, dijo a los ancianos de Madián, quienes estaban de pie a su lado, hay millones de ellos. Con razón derrotaron a Og, el rey de Basán. Si son capaces de acabar con esos terribles gigantes, entonces pueden robarnos nuestra tierra fácilmente. Los ancianos de Madián estuvieron de acuerdo, tenían miedo de que los israelitas pudieran arrebatarles también su tierra. Sabemos que su Dios Yahvé es sabio y poderoso y que nuestro ejército es pequeño, reflexionaron. Deberíamos encontrar un modo de deshacernos de ellos antes de que nos ataquen, decían. ¿Y sabe cuál fue el método? Entonces juntas, las dos naciones elaboraron un plan absurdo para deshacerse de los israelitas. Dijeron: en Mesopotamia hay un profeta llamado Balaam. Él es muy famoso, porque a quien él bendice es bendecido, y quien él maldice es maldito. Si le pagamos mucho dinero, estaría dispuesto a maldecir a quien le indicáramos. Los ancianos de Madián sonrieron al rey y dijo: paguémosle para que maldiga a los israelitas y así se vayan. El rey Balac le gustó la idea y mandó a llamar a sus mensajeros y les ordenó: id en busca de Balaam, le pagaré mucho dinero para que venga y maldiga a los israelitas. Debemos deshacernos de los hebreos. Con una bolsa repleta de dinero, los mensajeros montaron en sus camellos y se pusieron en marcha hacia la tierra de Mesopotamia.
Tras un largo viaje a través del desierto, llegaron al pueblo de Petor, cerca del río Éufrates, donde vivía Balaam. Un gran sigurat se alzaba por encima de las casas. Ese es un sigurat, esa torre. Palmeras de gran tamaño se mecían por la brisa. Todos se asomaban a puertas y ventanas. ¿Quiénes eran aquellos mensajeros de Moab? Los emisarios hallaron la casa donde vivía Balaam y entraron sin vacilar. Traemos un mensaje importante del rey Moab, dijeron. Sabemos que aquel a quien bendices es bendecido y aquel a quien maldices queda maldito. Los poderosos israelitas están acampados cerca de nuestra tierra. Ven con nosotros y maldícelos para que nos dejen en paz. Un mensajero agitó la bolsa de dinero frente a Balaam. El rey te pagará mucho dinero por tus servicios. Balaam miró el dinero con avaricia. Le gustaba la idea de obtener riquezas y poder. Frotándose las manos, dijo a los enviados reales: quedaos aquí esta noche, hablaré con Dios y por la mañana os haré saber mi decisión. Balaam sabía que solo podía maldecir al pueblo de Israel si Yahvé su Dios se lo permitía. Esa noche mientras dormía, Dios le habló. Oiga lo que le dijo: no acompañes a hombres ni maldigas al pueblo de Israel, porque está bendecido. No lo hagas. Al amanecer, Balaam habló con los mensajeros: regrésense a su tierra, porque Dios no me permite maldecir a los israelitas. Los mensajeros estaban sorprendidos. El rey te pagará mucho dinero, serás muy rico. Pero Balaam sacudió la cabeza. No, solo puedo acudir si Dios me lo permite. Por mucho que lo intentaron, no hubo nada que los mensajeros pudieran hacer para que Balaam cambiara de parecer. El rey Balac estaba sorprendido de que Balaam no hubiese acompañado a sus emisarios. Ellos le dijeron: Yahvé no le deja maldecir a los israelitas, le informaron. Nada de lo que prometimos consiguió hacerle cambiar de parecer. El rey daba vueltas sin parar. Necesitaba la ayuda de Balaam con urgencia. Tengo otra idea, dijo. Mandemos más dinero. Y envió otros mensajeros más importantes. Se parece a: ven a maldecir a los israelitas, dijeron. El rey de Moab te ofrece más riquezas que antes y hará lo que pidas. Balaam sonrió con el pecho hinchado de orgullo. Le gustaba la manera en que el rey de Moab le hacía sentir importante. Aunque el rey me ofrezca un gran palacio rebosante de plata y oro, no puedo desobedecer a Dios. ¿De cuánto dijimos que era la ofrenda? No obstante, quedaos aquí esta noche y escucharé lo que Dios tiene que decirme. Oiga bien, a Balaam, él no buscó que le iba a decir Dios. Él no preguntó a Dios, él no oró a Dios. Dice la Biblia que Dios le habló a él, que es muy diferente. Dios se le acercó a advertirle a él. Él no tenía una intimidad como la que usted y yo desarrollamos, estamos en el proceso de desarrollar con Dios, sino que él quería que Dios se adaptara a la oportunidad que él tenía de hacerse rico. Dios sabía lo que Balaam tenía en su corazón. Sabía que el amor del profeta por el dinero era mayor que su obediencia hacia él. Esa noche, mientras todos dormían, Dios le habló: si estos hombres te pidan que vayas con ellos, acompáñalos, pero di solo lo que yo te indique. Sin embargo, Balaam tenía otro plan en mente. Temprano por la mañana, Balaam saltó de la cama, ensilló su asno y partió rumbo a la tierra de Moab. Mientras montaba el pollino por un polvoriento camino, reflexionó sobre su plan para complacer tanto a Dios como al rey. Nadie puede servir a dos señores. El espíritu de Balaam nos habla de aquellos hijos de Dios que están entre obedecer a Dios o amar el dinero. Dice: quizás puedo decir lo que Dios desea que diga y a la vez tener al rey contento y hacer dinero. Mientras el ambicioso profeta se dirigía hacia la tierra de Moab, Dios decidió impedir que llevara a cabo su astuto plan. Repentinamente, un magnífico ángel apareció frente a Balaam y su asno bloqueando el camino. ¡Arre, arre!, gritaba Balaam. El asno estaba tan asustado que sus patas
comenzaron a temblar. Se salió del camino y entró en un campo, sus largas orejas caídas moviéndose como alas. ¡Quieto!, gritó Balaam, ¿qué estás haciendo? A diferencia de su montura, el profeta no podía ver al ángel. A veces hasta caemos tan bajo por la ambición, por la codicia, que nuestra condición es peor que un animal. Hasta los animales tienen mejor discernimiento. Caemos tan bajo cuando tú amas el dinero, cuando tú eres engañado por las riquezas. La Biblia dice que cuando el sembrador sale a sembrar, parte de la semilla cae entre espinas. Cuando el Señor explica la parábola, dice que esa es la ambición de las riquezas, ahogan la palabra. Hay gente que se desconecta del mensaje, se desconecta de la voz de Dios, se desconecta de nutrirse de la palabra por amor al dinero. Hay gente que se apasiona tanto por acumular riquezas que abandona lo más importante. Dice la Biblia que Balaam castigó al burro al punto de que le dio fuertemente con su vara, y pasaron entre dos viñedos y el ángel celestial se le apareció. La burra golpeó a Balaam contra el muro y una tercera vez volvió a ver al ángel y el burro ya no se movió y Balaam le golpeó 3 veces. Pero el ángel hizo algo maravilloso, hizo que este burro hablara. No hay nada difícil para el Señor. Claro, que Dios haga que tu perrito o tu perico hablen está, bueno, el perico es más fácil, pero Dios le dio una lección a Balaam y era tan importante que él desistiera que el burro le dijo: ¿por qué me pegaste 3 veces si yo siempre te he servido? Y dice la Biblia que Balaam le contestó, estaba tan engañado por la codicia que ni siquiera se dio cuenta de decir: hey, mi burro está hablando, sino que le contestó simplemente: pero es que no me dejas avanzar. Pero toda mi vida te he servido fielmente, le dijo el burrito. ¿Acaso te he tratado mal alguna vez? Pero en ese mismo momento el poder de Dios abrió los ojos de Balaam y pudo ver al ángel de Jehová. Y no era un ángel ordinario, muchos creen que era una cristofanía, era el mismo Señor Jesús. Le dijo: ¿por qué has golpeado al asno 3 veces? He venido a detenerte porque tu modo de actuar me parece equivocado. Tu asno me vio y se apartó 3 veces. Si no se hubiese hecho a un lado, habría tomado tu vida y habría salvado la suya. Balaam estaba tendido en el suelo frente al ángel de Jehová, suplicando misericordia. Le dijo: ve a la tierra de Moab, pero solamente dirás lo que yo te indique. ¿Por qué el Señor permitió esto? Alguien dirá: ¿por qué le dijo que fuera? El Señor no cambia de parecer y su intención no era maldecir a Israel, simplemente para dar una lección. Y este Balaam, en lugar de maldecir, resulta ser que se fue, y para no hacerle larga la historia, levantó un altar. Le dijo a Balac: prepárame 7 altares. Y eso es bien interesante porque el único sacrificio que Dios acepta hoy en día es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos de nosotros, de una manera religiosa, queremos presentar sacrificios como lo hizo Balac. Le dijo Balac: hazte 7 sacrificios. Dijo: el 7 es número de perfección, entonces podemos hacer 7 y así sí, tal vez Dios me concede maldecir a este pueblo y tengo buen billete. Él estaba con un corazón comprometido con el dinero. Pero en lugar de que sucediera eso, lo que pasó fue que Balaam profetizó sobre el pueblo de Israel una bendición. Obviamente se enojó Balac y nuevamente
le dijo, te voy a llevar a otro lugar para que puedas ver al pueblo de Israel y maldecirlo desde acá. Pero a ese otro lugar donde lo llevó, nuevamente, en lugar de maldecir al pueblo de Israel, declaró gran bendición sobre ellos. Nuevamente lo llevó a un tercer lugar. Y en este tercer lugar dijo, aquí sí vas a poder maldecir. Y en lugar de maldecir la tercera vez, nuevamente Balaam profetizó y bendijo al pueblo de Israel. Porque sabes, aunque el enemigo quiera ir contra ti con fuerza, cuando tú te mantienes en obediencia al Señor, cuando tú te mantienes buscando su voz, cuando tú te mantienes en obediencia, pero también le amas al prójimo, te mantienes haciendo las cosas que a él le agradan. La vez pasada veíamos que cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces el pueblo de Israel estaba bien con Dios y Dios se encargó de defenderlos, y toda maldición la convirtió en bendición. Así es con usted, mi amado hermano. Toda maldición ha sido convertida en bendición para la gloria del Señor. Y puede ser que te digan cosas feas allá en la calle, gente te trate de una manera injusta, no te extrañes de eso, porque el Señor dijo, siéntanse bienaventurados cuando os vituperen, cuando les digan cosas por causa de mí. Tristemente para Balac no le funcionó el plan. Balaam le dijo, yo te había advertido que lo que Dios me dijera, eso era lo que iba a decir. Estaba enojado, pero la última estrategia de Balaam por su codicia fue tremenda y triste. A pesar de que había bendecido al pueblo de Israel, él le dijo, hay una manera en que puedo todavía ganarme las chirilicas. Le dijo, ¿sabes cómo? Metan las mujeres moabitas de los madianitas, llévenselas a los israelitas, que tengan relación con ellas. De repente van a unirse y van a terminar adorando a Baal Peor, el dios de los madianitas. Y eso va a hacer que por haber desobedecido a Dios, la maldición tenga efecto. Y eso es lo que la palabra ya en el Nuevo Testamento nos advierte. Vemos en la Escritura que dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, dice Apocalipsis 2:14. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Mire qué tremendo esto. ¿Cómo era eso el pecado sexual, amado hermano? Ellos tenían algo que le llamaban prostitutas sagradas. Las prostitutas sagradas se las ofrecían a Baal Peor, que era el dios de la fertilidad. Entonces el engaño satánico era hacerles creer que si tenían relaciones con estas prostitutas como una ofrenda a Baal Peor, entonces la tierra iba a ser fértil, los animales iban a ser fértiles y las mujeres iban a ser fértiles. Entonces al mezclar los israelitas con esas mujeres, terminaron adorando y obviamente mezclándose con lo que Dios les había advertido que nunca hicieran. El primer mandamiento, ¿cuál es? De los 10 mandamientos, no tendrás, Jehová tu Dios uno es, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero ¿por qué lo hizo? El espíritu de Baal incita a hacer cosas por dinero. Y hermano, con dinero y sin dinero, si usted tiene Cristo, ya la hace. No es cierto que con dinero y sin dinero hace siempre lo que quiera. No es cierto. Pero con Cristo hacemos las cosas que convienen. La Biblia dice, oiga esto,
Por eso, amado hermano, es importante entender el mensaje. El espíritu de Baal, de Balaam, es un espíritu que incita a la iglesia a amar más las cosas temporales que al Dios que nos da todas las bendiciones que tenemos. Nunca termines adorando la bendición que Dios te da sobre aquel que te bendijo, porque muchos, lastimosamente, y ya vamos a ver por qué, son desviados de la fe a causa de eso. La Escritura dice que en en 2 de Pedro, habla que andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo, pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo regañó, le habló con voz humana y no le dejó de seguir haciendo esas tonterías. El Señor, cuando tú escoges lo temporal en lugar de lo eterno, Él le llama tonto, le llama una tontería. Escoger las cosas que perecen por las cosas eternas, el Señor le llama una tontería. Y tenemos que entender que Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría y nos ha dado un Espíritu Santo para que le obedezcamos. Pero nuestra lucha es real y constante. El problema de esto, del ejemplo de Balaam, es que la palabra del Señor establece: debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Hay gente que se compara: yo quisiera tener el carro que tienen la familia Funes, por decir un apellido. No piensa en nada. Yo quisiera tener la casa que tienen los Flores. Yo quisiera tener esto y lo otro. Y amado hermano, a veces Dios prueba poniendo límites en tu economía para ver si le amas, para ver si dependes de Él, para ver si realmente tú puedes seguir amándolo a pesar de que Él ha puesto límites. ¿Cómo así, mi hermano? Jesús mismo no tenía para pagar un impuesto en una ocasión determinada. El Señor de señores no tenía para pagar. Juan y Pedro no le pudieron dar una moneda. Le dijeron: no tengo oro ni plata. ¿Qué hubieran dicho? Acabados, le hubieran dicho tal vez. ¿Se sentían mal ellos por no tener dinero? No, porque tenían el Espíritu Santo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Porque, amado hermano, cuando usted aprecia las cosas eternas sobre las cosas temporales, entonces, hermano, ya no se distrae como el enemigo quiere distraerlo, que porque no tengo esto, que no tengo esto otro, que el otro tiene algo más bonito y yo no lo tengo. Y uno de los mandamientos dice: no codiciarás, el último mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, el burro de tu prójimo, el Mercedes de tu prójimo. Bueno, no el burro de tu prójimo, o sea, no que él sea burro, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había carros, sino habían burros. Pero mire, los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. ¿Cómo se caen las trampas de Satanás? Una de las maneras es pensar en ser rico. ¿Está mal ser rico? ¿Qué es lo malo entonces? Sigamos leyendo. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Hay gente que se enferma porque solo piensa en el dinero, que porque no tiene, que porque tiene mucho. La Biblia dice que el rico ni duerme porque no sabe, de tanta riqueza no sabe cómo voy a hacer aquí, si me roban acá. Y el rico no duerme. Y los males comienzan cuando tu mente es controlada por el dinero. El dinero es un amo, el dinero es un señor. Si tú lo haces señor, el dinero se vuelve un Dios. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Por eso es que el espíritu de Balaam, nosotros tenemos que estar alertas en estos últimos tiempos,
sobre ese espíritu que nos distrae de lo más importante y nos trae problemas y sufrimientos. No vayas a decir el día de mañana que el Señor no te advirtió. Dios te puede prosperar, pero eso que Dios te prospera, que no te distraiga, que no te aparte, que no te quite de tu lugar en Cristo. Si eso que tú estás recibiendo, si eso que tú estás, esa bendición de parte de Dios, ya no te permite tener intimidad con Él, ya no tienes oración con Él, ya no te congregas, ya no lees su palabra, ya te desconectas completamente del Señor, te desconectas de Él, sospecha. Hay gente que Dios piden por un trabajo mejor y por unos $200 se desconectan y a la larga, no, es que Dios quiere bendecirme, pero terminan, yo los he visto, hermano, terminan metidos en una relación inmoral con alguien de otro trabajo, porque como se desconectan de la comunión del cuerpo, se desconectan de la palabra, se desconectan de la oración, terminan mal, porque su mente y su corazón está donde no debe estar. Por eso que la 60 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual no es el dinero el malo, porque el dinero también hay otra porción de la Biblia. Si tú lees la palabra te vas a dar cuenta que la Biblia dice que el dinero tiene su función, pero el problema es cuando tú te apasionas y amas el dinero, y ese es lo que tenía Balaam, y que la palabra nos advierte en los últimos tiempos. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios quiere evitarte dolores. Dios quiere evitarte que te apartes de Él. Dios quiere evitarte que apostates, porque extraviarse de la fe lleva a la apostasía. Y sí, ciertamente muchos han abandonado la fe por causa de cosas temporales. La mujer que está en pantalla se llama Amparo Medina y ella es ecuatoriana, era una guerrillera. Probablemente alguno de ustedes vio un video de ella hablando. ¿Cuántos han visto ese video en algún momento? ¿No? Pues esta señora reveló verdades acerca de movimientos mundiales de sexo libre en las escuelas, proveyendo preservativos y promoviendo también el aborto. Ella como guerrillera trabajó en Ecuador en algunas ONGs y estuvo muy conectada directamente de parte de su país con la ONU, y ella delante de los diputados de Argentina dijo, no se engañen, detrás de eso de la ONU están empresas que están financiando que se aprueben ese tipo de leyes y que se lleven a todos los países, porque eso, por ejemplo, decía ella, de cada preservativo que vale 30 centavos, ganan 40 y esto, las mismas empresas le pagan, hay una conexión y también los gobiernos son usados para esto, y al final detrás de todo, también en el aborto venden unas máquinas para efectuar el aborto, y ella dejó ese camino un día que su mejor amiga quedó embarazada de una relación adúltera. Su mejor amiga dijo, quedé embarazada en adulterio, y quiso abortar. Y como para ellas era normal abortar y promovían eso, y no te preocupes, yo te voy a acompañar. Y esta señora la acompañó. Y si usted quiere ver el video, yo se lo mando, solo que dura más de 20 minutos. Pero es impactante. Y ella dice, después de promover esto, ahora me he vuelto antiabortista y anti todo esto, porque yo vi con mis propios ojos cuando caían los pedazos de niños y esa máquina succionaba. Y recuerdo que los médicos nos decían, ni nosotros los conocemos a ustedes, ni ustedes nos conocen a nosotros. Y ella dice que vio el rostro de su amiga, y que ver el rostro de su amiga cuando entró y el temor en sus ojos, dice que es algo que no se le borra, y que ella tiene pesadillas con esos ojos que ella tenía. Dice que lo más tremendo es que nunca ha oído ella que una mujer que le han hecho un aborto diga gracias. Nunca dicen gracias por eso. Es más, dice que la propia amiga que le efectuaron el aborto una vez le dijo, ¿y mi bebé? De manera así le salió eso, ¿y mi bebé? Porque evidentemente Satanás
que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Tiene todo un aparataje y detrás de eso está el amor al dinero. Cuando usted este video se da cuenta que estamos muchos siendo engañados detrás de muchas cosas que son superficiales, pero abajo hay guerras. Entonces, guerras, y detrás de eso está amor al dinero para la venta de armas y muchas otras cosas que se venden. ¿Por qué no se acabarán problemas de pandillas en ciertos países si se tiene ejércitos y armamento más grande, más amplio? ¿Será que no hay voluntad? Tristemente, como el día de ayer estaba cerca de Mariona, pasamos por el penal, ministrando en una actividad por allá, y hay gente que nos dice, aquí vienen a hacer actividades para supuestamente hacer justicia y agarrar a los malos, pero cuando los malos dicen, miren, no nos agarren, miren, les vamos a pasar. Ustedes alegres, nosotros también, no ha pasado nada. Y vienen, y estos que iban a agarrar a los malos, llegan donde el jefe y le dicen, ¿qué pasó? Miren, así está la cosa. Miren, nos dicen que de lo que ellos obtienen, nos van a pasar. Y usted, jefe, aquí le va algo también, la parte más grande. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso. Y la gente sigue muriendo, la gente sigue sufriendo, la gente sigue siendo dañada. ¿Y cuál es el origen de todo eso? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Tristemente, aún gente en Cristo se ve involucrada, y por eso en los últimos tiempos hay un espíritu de Balaam. Nosotros íbamos a la cárcel de Mariona y no nos costaba tanto llegar a evangelizar, a hacer conciertos de alabanza. Por cierto, le cuento que el concierto de adoración donde más hemos visto la gente celebrar a Dios con libertad, paradójicamente ha sido en la cárcel. Gente saltando pero estos están en la cárcel y están más libres que gente afuera. Cantan con una pasión, se meten con Dios ahí en la cárcel. Pero lo que le quiero contar es que antes nos era fácil entrar, ahora me piden permiso por varios meses para poder entrar, porque hubo gente cristiana que pasaba celulares, chips, cosas por dinero. Entonces, amado hermano, los de afuera, tal vez, pero en Cristo. Nadie puede servir a dos señores. O amas a Dios o amas el dinero. Balaam también nos habla, mire qué tremendo, tengo unas cuantas quejas en tu contra, toleras algunas, lo que leíamos en Apocalipsis 2:4, de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Dice Judas 1:12, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Dice, son un peligro oculto. ¿Por qué? Puede ser que usted no lo sea, pero puede ser que alguien cerca de usted pueda incitarlo a eso. Obviamente, ¿cuál es mi enseñanza como iglesia? Tengo que tener cuidado del espíritu de Caín. Tengo que tener cuidado del espíritu de Balaam. Lo tremendo es que son peligros ocultos. Esa palabra peligro oculto viene del griego espilás, que significa precipicio acantilado, de roca en el mar. Y esto es prácticamente como lo que le pasó al Titanic. Hay gente que no me conviene. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo sé si alguien no me conviene? ¿Qué frutos has tenido de esa relación? Esa relación te ha hecho conocer más a Dios. Esa relación te ha hecho respetar más a Dios. Esa relación te ha hecho obedecer más a Dios. O esa relación lo que ha hecho de ti es fallarle más a Dios. Esa relación te ha hecho sentirte mal. Entonces,
examina con quién te juntas. Porque cuando dice peligro oculto se refiere a cosas que no se ven en la superficie, pero que están debajo, como le pasó al Titanic, que por debajo un iceberg le abrió completamente y se hundió por hacer una abertura lateral de algo que no se veía en la superficie, solo veían el iceberg, pero no sabían también la dimensión abajo. La Biblia dice entonces, y voy terminando con esto, estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Esto es bien importante, amado hermano, porque si hay algo que nosotros debemos estar alertas es acerca de los frutos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos te da esa relación? Cuando estás caminando en la carne, hay relaciones que no te convienen, pero como estás en la carne y la carne le conviene, entonces te haces el loco y no aceptas. Pero nosotros no somos llamados a adaptarnos al mundo, ni al espíritu de Caín, ni al espíritu de Balaam, sino a Cristo. ¿Estás dando fruto cuando tienes que dar fruto? ¿Cómo así? Cuando hay visitación de Dios, cuando recibes palabra de Dios, es decir, cuando la tierra es regada por la palabra, como ahorita la lluvia está cayendo y los árboles, si pudieran hablar, dicen yeah, aleluya. Las plantitas, la grama, si pudieran hablar, dijeran yeah, más, dijeran yeah, que llueva. Y así la palabra cae como la lluvia en tu vida. Entonces, cuando Dios te habla, lo natural es que en el tiempo correcto tú des fruto. Pero hay gente que tú te das cuenta que Dios ya había hablado de un tema particular y siguen en lo mismo. Si tú te das cuenta de alguien así, o tú mismo has seguido dile: Señor, perdóname, yo tengo que dar fruto. Si tú te das cuenta de gente así que oyen la palabra, pero le resbala, le entra en un oído, bueno, no le puede salir en el otro, pero como que así fuera, entonces ahí está delante de un idólatra, alguien que se ama más a sí mismo que a Dios y que no está dispuesto a dar fruto, sino que la palabra se acomode a su estilo de vida. El espíritu de Balaam es peligroso, y por eso esta noche, esta tarde, queremos examinar nuestro corazón. Puede ser que a veces, porque ha habido escasez en la casa, tal vez viene de un contexto donde costaba que hubiera provisión, y a veces cuando la gente llega a tener, como dice hasta un dicho, locos se pueden hacer, porque creen que como no tuvieron, deben preocuparse por acaparar para no pasar vergüenzas como pasaron de niños, para que la gente no hable de ellos. Jesús no se preocupaba porque alguien se burlara porque él no tenía para pagar. Los apóstoles tampoco. Lo que sí se preocupaban era caminar en el temor de Dios, en hacer las cosas que les son agradables, en aborrecer el pecado y amar la pureza. Cierra tus ojos por unos segundos. Dile: Señor, el dinero no quiero que esté en mi corazón. Puede estar en mi billetera por tu bendición, pero no en mi corazón.